Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar algo del que nos trae el mes de junio de 2019, sobre todo las dos primeras semanas. Eh, Va a ser un mes ya muy movido, sobre todo la segunda mitad, lo hablaremos en otro vídeo, y que nos va a ir preparando para el mes de julio con los eclipses que van a ser muy tensos, estos eclipses de julio, porque se van a dar en torno a la conjunción Saturno-Plutón y el nodo sur-nodo norte, que como sabéis está ahora mismo alineado con Saturno y con Plutón, sobre todo con Saturno. Es decir, que vamos a tener que ir preparándonos para un final de junio que viene muy caliente y un julio con unos eclipses bastante comprometidos. Bien, pero vamos a ver primero qué nos trae esta primera mitad de junio y nos trae, entre otras cosas, pues una luna nueva en Géminis el 3 de junio. Y vamos a empezar hablando, como siempre, del tema inescapable de la conjunción Saturno-Plutón. Abre todos mis vídeos porque es la gran conjunción, es lo que está marcando, si os dais cuenta, en gran medida tanto nuestras vidas individuales como a nivel de astrología mundial, el mundo de la geopolítica. Saturno y Plutón siguen conjuntos con el nodo sur. Saturno y Plutón van a estar en conjunción exacta en torno a enero del año 2020. Saturno va a estar dejando Capricornio al final del 2020 y Plutón no lo hará hasta el 2024 de forma definitiva, aunque lo va a dejar un poquito en el 2023. Es decir, estamos hablando del medio plazo, entre medio y largo plazo. No estamos hablando de algo que vaya a desarrollarse en cuestión de semanas o de meses. Es algo que ya lleva mucho tiempo en funcionamiento y que va todavía a seguir bastante tiempo más. Si tratamos de entender qué hace Plutón en cualquier signo, siempre que Plutón se mueve dentro de un signo, tiende a deconstruir el simbolismo de este signo y a volver a reconstruirlo. Si además están pasando Saturno y Júpiter, como va a ser el caso, esta reconstrucción va a ser mucho más significativa. Plutón va a hacer un trabajo enorme de demolición, de colapso, y luego Júpiter y Saturno van a dar un nuevo sentido a aquello nuevo que se vaya construyendo tras el colapso, el hundimiento plutoniano, ¿no? Eh, yo denomino a este tránsito de Plutón por Capricornio como el colapso de la verticalidad. Sabéis que Capricornio representa la verticalidad, el arriba y el abajo. Capricornio es el signo más elevado del zodíaco, es el signo de la completitud, de los objetivos, de los fines materiales. Y entonces Plutón va a estar desconstruyendo todo esto, va a estar desconstruyendo el poder jerárquico, el poder vertical, el poder patriarcal. Capricornio es también un gran representante del poder patriarcal. Todos estos poderes van a ir sufriendo una erosión, un colapso, un deterioro de aquí al 2024. Va a haber una deconstrucción radical y profunda de gobiernos, multinacionales, instituciones, religiones oficiales. Lo vemos estos días, no tenemos más que leer los periódicos, el caso de Huawei, de la tecnológica china, que ha sido más o menos vetada por los americanos. Y vemos que detrás de todo esto realmente lo que hay es un inmenso juego de poder, una gran guerra de tronos, un juego de tronos para ver quién domina el gran escenario tecnológico de la quinta generación de telefonía móvil, que va a ser, por supuesto, un mercado inmenso y que va de nuevo a suponer una gran revolución económica y tecnológica, ¿no? Pero vemos aquí este juego de tronos entre Huawei y los americanos, porque claro, los chinos y los americanos, los chinos amenazan con perjudicar a Apple. Sabéis que Apple fabrica prácticamente todo en China y es su principal mercado también. De manera que vemos aquí este gran enfrentamiento de bloques que es típico de Saturno y sobre todo de Plutón en Capricornio,
Pero lo importante es darse cuenta que las grandes empresas empiezan a darse cuenta de que los sistemas verticales, los gobiernos, les han pillado en medio y les están utilizando a las empresas tecnológicas como proyectiles, como moneda de cambio, como munición de los unos contra los otros. Entonces, lo que vamos a presenciar en los próximos años probablemente es una transformación profunda y radical de las grandes empresas, que van a ir muy probablemente diluyendo sus estructuras para escapar de ser pillados en medio del fuego cruzado entre bloques, ¿no? Entre chinos y americanos, ¿no? Y esto nos va a ir mostrando un escenario de desconstrucción acelerada sobre todo de las grandes multinacionales, ¿no? Van a tratar de escapar a esta vulnerabilidad de ser pillados en medio de un juego de tronos, y van a adoptar, como os he dicho, estructuras mucho más flexibles y más horizontales. Es decir, van a ir preparándose para la entrada de Saturno y Júpiter en Acuario. Hay que saber que las conjunciones Saturno-Júpiter marcan los nuevos modelos organizacionales, políticos, económicos y sociales para los próximos 20 años. Es decir, y al entrar en Acuario, pues de alguna manera ya van a ser modelos que no van a ser capricornianos, que no van a ser verticales, basados en la jerarquía, sino que van a ser mucho más basados en la horizontalidad acuariana, en la búsqueda de estructuras mucho más ligeras, mucho más difíciles de pillar en guerras de poder. Entonces, todos estos organismos capricornianos, ellos mismos con sus guerras de poder, van a propiciar un colapso plutoniano. ¿Por qué? Porque la economía, las empresas van a empezar a evitar estas guerras, como en la serie Juego de Tronos. No quiero hacer un spoiler, pero todos sabemos que acaba con un enorme colapso de las estructuras existentes, y entonces les va a obligar a buscar alternativas más horizontales, más ligeras, para escapar al colapso de lo vertical, ¿no? Lo vertical, lo patriarcal, va a ir desapareciendo por falta de transparencia, de justicia, de integridad y finalmente y sobre todo de sabiduría. Los sistemas verticales están socavando su propia base y provocando su propio colapso. Pero por supuesto, antes de que el nuevo sistema emerja, este sistema vertical, patriarcal, jerárquico, va a dar todavía mucho que hablar, va a dar mucho mal, va a dar todavía muchos problemas, va a dar coletazos muy fuertes, como los dragones de Juego de Tronos, todavía va a causar muchos destrozos. Bien, vamos a hablar de la luna nueva, esta luna nueva que se da a 12 grados de Géminis. Como sabéis, todas las lunas nuevas son momentos de plantar una nueva semilla, de iniciar un proceso callado, pero increíblemente fértil y funcional, que va a ir creciendo en la oscuridad para terminar saliendo a la luz dentro de unos 6 meses, que será el momento de recogida con la luna llena de Sagitario en diciembre de este año. Entonces, mira en qué casa de tu carta natal se sitúa esta lunación, porque allí es donde se va a manifestar este comienzo. Si está en la casa cuarta, pues va a ser algo que plantes a nivel de tus orígenes, de tus raíces, quizás de tu hogar, de tu domicilio. En la casa quinta será probablemente un encuentro contigo mismo, con tu individualidad auténtica y con la manera de expresarse de esta individualidad de una forma más o menos autónoma y creativa, y pues así casa por casa, ¿no? Bien, ¿cómo se va a manifestar esta luna nueva? Géminis nos habla de la búsqueda de ideas, de inspiración, la búsqueda de la unidad en la dualidad. Géminis es un signo de dualidad, es un signo también social, comunicativo,
Y entonces, además hay que tener en cuenta que esta luna nueva es bien compleja porque se presenta, la veis aquí, en el grado 12 de Géminis, con una oposición todavía abierta, aplicativa, pero bien operacional, con Júpiter en Sagitario y todos ellos en cuadratura con Neptuno en Piscis, porque ya tenemos esta cuadratura Júpiter-Neptuno que va a estar activa hasta octubre de este año, o sea, todavía nos quedan unos cuantos meses de actividad de esta cuadratura. Entonces, ¿cómo se va a presentar esto, esta mezcla de energías? Es muy interesante, porque Géminis pues, incide en los hechos objetivos, en la información sobre estos hechos objetivos y la comunicación de estos hechos objetivos. Géminis va a decir, esto es lo que hay. Géminis es un relator de la realidad. Daos cuenta que Géminis está regido por Mercurio y Mercurio lo que hace es crear un modelo mental de la realidad y crea una realidad mental. Entonces, pues Géminis dice, pues esto es lo que veo y lo expresa, le asigna etiquetas, nombres, ¿no? Y de aquí ya la dualidad entre la cosa y la representación de la cosa, que es típica de Géminis, ¿no? Pero Géminis va a tratar de ser lo más objetivo posible, es un signo de aire después de todo, y nos va a informar sobre lo que está viendo y va a comunicarlo. Bien, la oposición con Júpiter, ¿qué va a hacer con esta información, con esta visión mental del mundo? Pues la va a expandir, va a tratar de encontrarle sentido, va a tratar de quizás exagerarla, inflar los datos, los hechos. Este es el lado oscuro de Júpiter. Quizás trate de ponerla en contexto también. Y finalmente la cuadratura con Neptuno, ¿de qué nos va a hablar? Pues el lado positivo puede ser que sea un momento de una gran creatividad intelectual, de un momento en que podamos hacer que nuestras visiones se hagan grandes, Júpiter, y al mismo tiempo nos ayuden a trascender una realidad, a encontrar un nuevo sentido, una nueva unidad dentro de la realidad. Esto sería la manera, yo diría, ideal, elevada, de manifestarse esta luna nueva y esta T cuadrada. La manera que probablemente veamos más, sobre todo en la prensa y en los medios, pues será la mixtificación, la confusión, las falsas noticias. También, claro, cuando Neptuno está afectado, pues las mentiras o el descubrimiento de mentiras. Y al estar también Júpiter en Sagitario en acción, pues eso puede implicar implicaciones legales, calumnias, mixtificaciones, mentiras, ocultación de hechos y de datos, Neptuno. Es decir, puede variar desde lo sublime, desde la visión sublime, el momento de gran creatividad intelectual y al mismo tiempo espiritual, hasta lo más, yo diría, más bajo, más rastrero de Neptuno, la ocultación, la exageración intencionada, el sacar de contexto y finalmente la judicialización de las noticias, en fin, de la prensa, por ejemplo, de la comunicación. Entonces puede variar entre uno y el otro extremo, ¿no? Es decir, puede haber mucha información, demasiada información incluso por Júpiter, y al mismo tiempo confusa o con ribetes de falsedad por Neptuno. De manera que con esta cuadratura mi recomendación es que guardéis los pies sólidamente anclados a la tierra, que comprobéis todo antes de firmar varias veces y que tampoco os echéis para atrás. Es un gran momento para ser creativos, sobre todo a nivel intelectual, a nivel de escribir, por ejemplo, o de concebir una obra escrita, ¿no? Si estáis preparando un nuevo libro, una tesis o algo así, puede ser un momento muy creativo también, ¿no? Bien. Es decir, un momento inspirador y creativo. Y además tened en cuenta que Mercurio, durante esta lunación y los días anteriores, está opuesto
a Júpiter. ¿Esto qué significa? Bueno, es un momento para el think big, el pensar a lo grande, abrir nuevos horizontes mentales. Pero de nuevo os recomiendo esto, abrid nuevos horizontes mentales, pensad a lo grande, pero sin perder el contacto de los pies con la tierra, por supuesto, ¿no? Bueno, va a haber con toda esta energía mutable y geminiana y sagitariana, pues lógicamente va a haber mucha energía social, va a haber mucha comunicación, mucho intercambio de ideas, mucho entusiasmo jupiteriano, mucha ilusión neptuniana, mucho compartir con personas de mentalidades similares a la nuestra, que es Géminis. Géminis son los pares, los hermanos, las personas que son similares a nosotros. Entonces va a ser muy fértil, muy fructífero a nivel de cómo comunicamos con nuestros pares, con las personas que piensan como nosotros o que trabajan en lo mismo en que nosotros estamos trabajando. Es decir, tampoco os dejéis llevar por el tremendismo, decir, no, van a ser todo fake news, noticias falsas, manipulaciones, exageraciones, no. Puede ser un momento también increíblemente creativo. Ya os digo, la diferencia entre que la cosa se amargue y vaya mal o sea muy creativa reside en nuestra capacidad de guardar los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, tened en cuenta que son 3 signos mutables: Géminis, Sagitario y Piscis. Su energía es de dispersión, es de extensión, no es una energía de concentración, no es una energía de focalización. Entonces, lógicamente, las cosas se van a multiplicar, a diversificar. No va a ser un momento de simplificación, de focalización, de reducción. Va a ser un momento en que vamos a tener que estar considerando varias opciones posibles. Vamos a tener que estar un poco como el malabarista que tiene cinco pelotas dando vueltas en el aire. Va a ser un momento muy de malabarista, pero de nuevo muy creativo, ¿no? Géminis es también el signo de la comunicación con nosotros mismos. Daos cuenta que Géminis representa a la mente, es decir, la creación de un modelo mental, de una imagen mental del mundo. Y por lo tanto, esta lunación puede ser un momento muy interesante de diálogo con nosotros mismos, diálogo de nuestra mente con nuestra mente o de nosotros con nuestra mente. Vamos a estar dialogando con nuestra imagen del mundo, que es Mercurio. Y es el momento de no dejarse influir, de no dejarse hundir por el pensamiento negativo, que puede haber algo de pensamiento negativo con este aspecto de Júpiter, este aspecto de Neptuno, un pensamiento de no tengo suficientes recursos, no voy a ser capaz, no soy suficientemente lista, inteligente, no tengo dinero, no me creo nada. Cuidado también con la mente negativa, porque es un momento en que vamos a estar en diálogo muy activo, muy intenso con nuestra propia mente. No nos dejemos llevar por la negatividad. Nuestra mente puede ser muy negativa, puede devolvernos una imagen muy negativa del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Como os había dicho antes, Géminis es un signo de variedad, de multiplicidad. Géminis no nos va a dar soluciones focalizadas, únicas, concentradas. Géminis nos va a decir, no puedo elegir, me cuesta mucho elegir un solo camino. Siempre estará haciendo varias cosas a la vez. Entonces, la energía de Géminis: hago un rato esta cosa, al otro rato otra cosa, pierdo el interés por esto, paso a otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario aceptar esta energía de Géminis. La energía de Géminis realmente lo que nos dice es que tenemos que encontrar a la unidad en la dualidad, no en la supresión de la dualidad, en la supresión de las opciones. Géminis le gusta dejar todas las opciones abiertas, o muchas al menos, ¿no? Entonces, para Géminis elegir no es su palabra favorita. Entonces, realmente lo que Géminis elige es no elegir. Géminis elige la dualidad como camino, la duplicidad, la variedad
como camino hacia la unidad. Géminis va a buscar en cada pequeña actividad, en cada pequeño interés, en la síntesis de los detalles va a buscar reflejar una unidad de conjunto. Géminis va a terminar reflejando a su signo opuesto, que es Sagitario. Y esto pasa con todos los signos. Todos los signos contienen al opuesto, reflejan al opuesto, no se explican sin el opuesto. Entonces la multiplicidad de Géminis es necesaria para la visión sintética de conjunto, de unidad de Sagitario y en cierta medida también de Piscis, ¿no? Bien, ¿qué otros aspectos interesantes vamos a tener estos días? Pues vemos a Venus, aquí la tenemos, sobre el 23 de Tauro, el día de la luna nueva, en trígono con Plutón. Vamos a tener estos primeros días de junio, Venus en trígono con Plutón, en signos de tierra. Va a reflejar un enfoque muy pragmático, muy tierra-tierra, de los temas vinculares, relacionales, de qué es lo que nos gusta, de cómo nos relacionamos con lo que nos gusta, de cómo nos abrimos al mundo. Eso es Venus. Venus nos enseña a abrirnos al mundo para que nuestro Sol, de alguna manera, sienta que vale algo, que tiene valor. Entonces, en trígono con Plutón sabemos que cualquier aspecto con Plutón, aunque sea un trígono, es complicado. Porque Plutón da intensidad, da este sentido de vivir los últimos momentos de tu vida, de vivir a fondo todo, porque Plutón tiene siempre presente el colapso, la desaparición, la muerte. Y también puede tener su lado oscuro. Venus-Plutón pueden ser los celos, los intentos de posesión, los juegos de poder con o sobre el objeto amado, la persona amada, los juegos de poder relacionales. Y todo esto pues va a suceder todos los primeros días, finales de mayo y todos los primeros días de junio y concretamente el día de la luna nueva. De manera que ya vemos que se está formando un ambiente relativamente intenso en los temas emocionales y relacionales, ¿no? A pocos días de la luna nueva, el día 5, la luna va avanzando y entra en conjunción a Marte. Esto va a empezar a darnos una especie de spoiler, de gusto por adelantado de los eclipses que vienen en julio. Esta conjunción Luna-Marte pues va a hacer que la temperatura emocional suba unos cuantos grados y ya en el 6 de junio ya entra en oposición también a Plutón, la Luna, de nuevo la intensidad, es decir, del 3 al 6 las emociones pueden estar bastante susceptibles de saltar por los aires. Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues que os deis el poder de dar la espalda a emociones negativas, a emociones destructivas, de no dejaros arrastrar por ellas, de saber que tenéis el poder de decir no voy a dejarme llevar por esto, no voy a dejarme llevar por la negatividad, por las emociones, por las relaciones destructivas o por el enfoque destructivo en mis relaciones, ¿no? Intensidad sí, destructividad no. Bien, y el 12 de junio, ya estamos llegando a la mitad del mes, Marte, lo veis aquí, va a ir avanzando hacia el nodo norte en Cáncer y va a estar opuesto a Saturno y luego más tarde a Plutón en Capricornio. ¿Qué vamos a tener aquí? Con Marte en Cáncer opuesto a Saturno, pues vamos a tener asuntos de fronteras, de seguridad nacional. Claro, Cáncer es el sentido de los míos, eso es Cáncer, mi patria, mi gente, ¿no? Con Marte en Cáncer, este sentimiento de tengo que proteger a lo mío y a los míos va a ser muy fuerte. Ya si además está conjunto al nodo norte, que es un punto de confluencia, va a haber de alguna manera una especie de consenso nacional acerca de la necesidad de proteger lo nuestro,
¿eh? Esto que aparentemente puede ser muy aceptable, puede derivar también en discursos xenófobos, supremacistas, etc. Y además, el 14 ya comienza la oposición exacta de Marte, el 14 de junio, ya justo al final de la primera quincena, la oposición exacta de Marte al nodo norte. Perdón, la conjunción con el nodo norte y la oposición exacta con Saturno y poco más tarde con Plutón. La posición Saturno-Marte es un aspecto muy militar. Hay muchos militares que tienen en su carta aspectos Saturno-Marte, la cuadratura, la oposición, la conjunción. Son muy comunes. ¿Por qué? Es lógico, es el disciplinar los instintos agresivos de Marte, la disciplina saturnal, la estructura saturnal, disciplinando los instintos de supervivencia y agresivos de Marte. Entonces, hay mucha energía focalizada. Cuando hay aspectos Marte-Saturno, hay mucha energía focalizada que puede manifestarse de una forma constructiva o también de una forma, digamos, de frustración y romper estructuras también, ¿no? Puede ser energía disciplinada o energía rompiendo estructuras, puede ser las dos cosas, depende cómo la canalicemos, pero con este aspecto y con el nodo norte, el eje nodal implicado, yo me temo que puede haber momentos de mucha tensión, de tentación de intervención militar en muchos países con la excusa del protegemos a los nuestros, protegemos lo nuestro. ¿Y en qué países pienso? Pues en concreto en Argentina, que tiene el Sol en Cáncer, muy cerca de donde se va a producir la conjunción, Estados Unidos y Venezuela, 3 países Cáncer con el Sol muy cercano a esta posición de la conjunción Marte-Nodo Norte y opuesto a Saturno. De manera que en estos países me temo que ya a partir de mediados del 12, 13, 14 y mediados de junio puede subir mucho la temperatura, puede haber movimientos de, digamos, un tanto incluso exagerados de protección de lo nuestro, ¿no? Y bien, como os he dicho también, durante la segunda mitad de junio siguen los aspectos de Marte a Plutón. Estos son los aspectos probablemente más tensos que puedan darse en el zodíaco. Van a marcar una agenda muy tensa la segunda mitad de junio, hablaremos de esto también. Y ya en julio los eclipses alineados, estos eclipses, con el eje nodal y con Saturno-Plutón, de nuevo, tiempos muy movidos y muy intensos. Bueno, pues espero que os vaya muy bien durante esta primera quincena de junio.